Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, en Radio Santa Gema, os presentamos Bienvenidos una vez más a Entre Radio, el espacio donde las voces del colegio cobran vida y las ideas se convierten en conversación. Hoy volvemos con nuestras historias, nuevas preguntas y, sobre todo, con las ganas de seguir descubriendo lo que ocurre dentro y fuera de nuestras aulas. Prepárate para acompañarnos en nuestras 3 secciones: Detrás del pupitre y ¿Qué pasa después? El patio habla. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la primera sección, Detrás del pupitre. Hoy contamos con varios profesores que se han incorporado recientemente al colegio y que ya forman parte de nuestra vida escolar. Queremos conocer un poco más sobre su forma de enseñar, su visión y cómo están viviendo sus primeros pasos detrás del pupitre en el Santa Gema. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu día a día como profesor de plástica? Disfruto ver cómo vosotros, alumnos, experimentáis, reflexionáis a través de las imágenes y encontráis nuevas formas, nuevos métodos de expresión. Si pudieras describir tu estilo de enseñanza en 3 palabras, ¿cuáles serían? Serían experimentación, libertad y pensamiento. Porque creo que es una asignatura, o que planteo la asignatura de una forma en la que podéis experimentar todo lo que queráis y con todo lo que queráis, en el que se trabaja desde una libertad, ya que nunca o en muy poquitas ocasiones os pongo el límite de expresión. Podéis decir y podéis pensar sobre todo lo que queráis. Y precisamente conecta con pensamiento, porque creo que podéis que lo que me interesa o a lo que quiero llegar es a generar esos nuevos espacios de pensamiento. ¿Qué es lo que más disfrutas de enseñar plástica a los alumnos? Lo que más disfruto es el aprender de lo que tienen los alumnos que decir y de la visión particular que tienen del mundo. Eso es lo que más. ¿Cómo consigues que los estudiantes pierdan el miedo a no saber dibujar? Pues cambiando el pensamiento que tienen el pensamiento que tienen los estudiantes sobre saber dibujar, un pensamiento malentendido, y lo consigo pues haciendo que dibujen más, desde copiar un cuadro a hacer un dibujo directamente sin ningún tipo de referencia. ¿Qué materiales o técnicas te gusta trabajar en clase y por qué? Pues todos los que nos permita el tiempo. Creo que al final una asignatura que nace desde la experimentación, entonces desde materiales como cartón, cartulina, témpera, acrílico, lo que tengamos, hasta incluso llegar a, o con esos materiales, llegar a conseguir productos o resultados audiovisuales como la cámara oscura que estamos haciendo. ¿Qué importancia crees que tiene el arte en la educación actual? Pues creo que se le da muy poca importancia al arte en la educación actual. Hablo en general, no hablo del cole de Santa Gema, sino que hablo un poco en general en el mundo. Y creo que la importancia que tiene es fundamental, porque el arte nos lleva a humanizarnos, que creo que es fundamental en los tiempos que vivimos. Y además, cualquier cosa que vemos por la calle tiene un departamento artístico detrás. Entonces, creo que la importancia de saber leer el lenguaje visual creo que es fundamental hoy en día. ¿Cuál ha sido el proyecto artístico más especial que has hecho con tus alumnos? Pues un proyecto que se llama Atlas, y es un proyecto en el que los alumnos lo suelo hacer en el último curso de secundaria, y es un proyecto en el que los alumnos tienen que fabricar una libreta, y en esa libreta tienen que hacer un dibujo semanal de
cosas o elementos que vean en casa o por la calle que les llame la atención. Y una vez que dibujan o hacen ese dibujo, luego tienen que reflexionar a modo de una poesía, a modo de un relato, a modo de cuento, a modo de un pequeño ensayo. Tienen que reflexionar por qué eso que han dibujado les ha llamado la atención, qué relación tienen ellos mismos con lo que han dibujado, y creo que han salido proyectos muy interesantes y sobre todo muy personales, en los que el alumno puede expresar cosas que quizás no podía expresar de otra forma. Si pudieras añadir un espacio creativo nuevo al colegio, ¿cómo sería? Añadiría un laboratorio de luz para poder trabajar fotografía analógica, para aprender a revelar, para que descubráis qué proceso hay detrás de una imagen, para poder crear cámaras como la cámara estenopeica, y que entendierais qué es lo que ocurre, ya que estáis en un mundo que está lleno y repleto de imágenes, pero que sepáis cómo se hace, cómo se ha hecho, qué hay detrás. Y añadiría también un espacio, por ejemplo, un espacio expositivo, una sala o un aula diseñada exclusivamente para la exposición de obras artísticas creadas por los alumnos. ¿Qué te inspira a ti personalmente para crear? A mí lo cotidiano. Me interesa mucho lo que sucede en el día a día, lo que sucede en una casa, en una cocina, en un tiempo muerto, en una conversación de ascensor. Todo lo cotidiano, todo lo que a priori carece de importancia, creo que es lo que realmente sustenta y da sentido a nuestra vida. ¿Con qué frecuencia haces exposiciones de tus obras de arte? Pues depende un poco del año, depende un poco de la temporada, depende un poco de todo, pero últimamente sí que hago en torno a 3, 4, 5 exposiciones al año, colectivas, participo en ferias especializadas de arte, y ahora mismo con una frecuencia de 2 años, 3 años, sí que salen proyectos individuales, o sí que hago exposiciones individuales, que para un artista es lo más importante, pero suele tener esa frecuencia de unos 2 o 3 años, esas exposiciones individuales. ¿Qué te gustaría que los alumnos recordaran de tus clases dentro de unos años? ¿Qué me gustaría que los alumnos recordaran de mis clases? Pues me gustaría que recordaran de mis clases que una vez tuvieron un profe que les dio libertad de pensamiento y libertad creativa, y que recordaran mis clases como un espacio en el que podían decir, pensar y reflexionar sobre lo que quisieran. Pues muchas gracias, Javi, por sacar un hueco de la clase que has tenido y poder participar en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros, que sois maravillosos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Jessica Falcón, profesora de Geografía e Historia. Ahora vamos a proseguir con las preguntas de la entrevista. Bueno. ¿Qué prefieres, la geografía o la historia? Bueno, hola, Mateo y Elvira. Sí, lo primero de todo, muchas gracias por contar conmigo para este ciclo de entrevistas. Y con respecto a vuestra pregunta, la verdad es que a mí me resulta difícil porque son 2 disciplinas que me encantan. Tanto la geografía y la historia se complementan muy bien, y si tengo que quedarme con una de ellas, en primer lugar, creo que podría elegir la historia, porque es la base sobre la que he ido construyendo el resto de mi conocimiento. Así que probablemente elegiría historia. ¿Qué parte de la historia disfrutas más enseñando? Me encanta mucho explicar para cada una de las épocas la sociedad, la cultura, la economía, aparte de la política, que es lo que siempre se suele enseñar, pero creo que hay una parte muy relevante, que es la que marca la diferencia entre cada etapa histórica, que es la sociedad y cómo el ser humano ha ido cambiando su mentalidad a lo largo de los siglos. Y con respecto a la etapa histórica que más me gusta enseñar, es la Edad Media.
Disfruto mucho porque es una etapa que ya nos queda muy lejana, pero que a la vez tiene aspectos muy interesantes sobre los que aprender. ¿Y cómo haces para que los alumnos conecten con épocas o lugares tan lejanos? Buena pregunta. Lo cierto es que me encanta acercar la historia a la actualidad. Al fin y al cabo, los protagonistas de la historia, que somos los seres humanos, los hombres y mujeres, no hemos cambiado tanto, nuestros deseos son los mismos, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Entonces me encanta hacer comparaciones con la actualidad y también en muchas ocasiones hacer juegos de rol en los que los alumnos tengan que ponerse en la piel de un protagonista de cada periodo histórico. ¿Qué crees que es lo más importante que deben aprender tus estudiantes sobre el mundo? Diría que el mundo es tan cambiante, que es tan volátil y tenemos un futuro tan incierto que lo más importante que deben aprender mis alumnos es a adaptarse a cada situación, a ser flexibles, a escuchar a los demás y que sepan que merece la pena ser siempre buena persona, el hacer el bien a los demás, el tener en cuenta a los demás y el tener empatía para poder adaptarnos lo mejor posible a cualquier circunstancia, a cualquier momento futuro. ¿Qué recursos o actividades utilizas para que las clases sean más vivas? Bien, es muy importante esto para mí, que los alumnos estéis activos en clase, que os hagáis preguntas, que estéis motivados y conectéis con el contenido. Entonces, a mí me encanta hacer trabajos cooperativos en los que participan los alumnos en grupos y cada uno aporta su visión sobre un tema concreto, pero también me encanta realizar actividades que fomenten el pensamiento individual, como rutinas de pensamiento y estrategias de pensamiento. Bueno, 3, 2, 1, puente, compara, contrasta, antes pensaba, ahora pienso. Este tipo de actividades que fomentan y conectan los pensamientos y las ideas previas que tienen los alumnos con las ideas y los contenidos que van a ir adquiriendo en las clases. ¿Qué te gustaría que los alumnos sintieran cuando salen de tus clases? Sería maravilloso que los alumnos sintiesen curiosidad por seguir investigando sobre el tema que estamos viendo en clase. Eso sería estupendo y es uno de mis máximos objetivos. Y que tengan las bases de lo que hemos visto, las habilidades y los conocimientos que hemos estado trabajando, que las tengan claras, pero que tengan ganas para seguir ampliándolos. Y última pregunta de todas, si pudieras viajar a cualquier momento histórico, ¿a cuál irías y por qué? Me encanta esta pregunta porque invita a la reflexión. Si pudiese ir a cualquier momento histórico del pasado, podría ir a cualquiera, pero con la condición de mirarlo a través de un agujerito o de saber que voy a estar segura y protegida en cada uno de los momentos, porque es cierto que en la actualidad tenemos la suerte de vivir en un país en el que hemos alcanzado un estado del bienestar que no tiene precedentes. Las condiciones de higiene, de seguridad, de alimentación han cambiado tanto que ir a cualquier época del pasado se hace compleja. Iría por un ratito y por un ratito me acercaría a la Edad Media y en concreto a la ciudad de Toledo, en la que se dice que convivían 3 culturas. Y ahora los historiadores estamos viendo que esto, más que una convivencia, era una coexistencia, que no convivían judíos, musulmanes y cristianos en total armonía, sino que vivían cada uno en sus barrios. Me gustaría ver cómo era esa coexistencia y cómo era el Toledo, que además es mi ciudad, como sabéis, cómo era el Toledo en aquella época, en la Edad Media, en concreto en la plena Edad Media, en torno al siglo XII-XIII. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos hoy y por compartir tus experiencias con nosotros. Pues muchas gracias por estas preguntas tan interesantes, chicos. Muchas gracias, Jessica. ¿Hay algún momento o actividad del aula que os haga pensar, por esto vale la pena enseñar? Yo diría que cuando ves en la cara de un alumno como que de repente pues o está o disfrutando de la clase o que de repente algo que no le salía, que no estaba entendiendo, de repente ves en su cara
que es como, ostras, ya lo he entendido, pues yo creo que ahí es de los momentos que más satisfecho te sientes. No sé, a mí me ha pasado y me gusta mucho cuando al principio algo es muy complicado y de repente eso que se le iluminan los ojos y hacen que es la clave de vale, lo está entendiendo, y ahí te pones feliz, ¿no? Y sí, cuando ves un poco esa recompensa, ¿no? Ese agradecimiento en la cara y en la voz. Sí, 100%. ¿Cómo conseguís mantener la motivación de los alumnos cuando un tema se les hace difícil? Yo por mi parte creo que muchas veces no lo consigo, la verdad, pero bueno, yo intento pues verlo de distintas maneras, hacerlo un poco más visual, que vean la utilidad, pero es cierto que yo, por ejemplo, personalmente, que no suelo conectar tanto a las mates con la vida real y quiero que vean la belleza de las mates por sí solas, a veces eso es muy difícil que a los alumnos les motive, la verdad. Yo creo que a mí me pasa igual, yo lo intento poniendo ejemplos, explicándolo de una manera o de otra, venga que sí, o que entre ellos a lo mejor se lo expliquen, a veces dicen lo mismo que les acabamos de explicar nosotras, pero lo dicen con sus palabras y con su jerga y de repente, pues sí, me he enterado. Y entre ellos muchas veces se encuentran esa motivación que a veces nosotras no llegamos. Y yo diría que a veces ellos creo que siento que a veces los alumnos piensan que hacer las cosas más lúdicas es lo que más les motiva, pero yo casi que a veces siento que les motiva más cuando de repente consiguen entenderlo, aunque sea a lo mejor una actividad para ellas aburrida, cuando de repente ves que lo entienden, ahí es donde a veces veo más la motivación. ¿Qué os gustaría que vuestros alumnos recordaran de vosotros cuando se acabe el curso? Pues yo creo que a mí me gustaría que recordaran esos momentos en los que estaban aprendiendo, ¿no? Y de sentir que no son capaces, de que venga Sandra joven, no lo entiendo, pero luego esa sensación del final de haberlo entendido, de haber conseguido la nota que querían o de haber visto un poco más allá, haberlo ejemplificado en su día a día, no sé, que yo creo que no solamente enseñamos mates, muchas veces enseñamos otras cosas, también cómo se enfrentan a la presión de los exámenes, que eso cada día, poco a poco, también se puede aprender a manejar mejor, y también rutinas, o sea, al final enseñamos muchas cosas y yo creo que a mí me gustaría que me recordaran con todas esas cosas, las buenas y también las malas, porque al final creo que también de alguna manera aprenden y se aprende también con lo malo. Yo bastante parecido, la verdad, o sea, creo que sobre todo lo que has dicho al inicio de que aprendan, o sea, al final yo admiraba a mi profe de mates y quería ser como ella, y en parte creo que es por ese punto de cómo me hizo ver las mates y cómo sentía que aprendía con ella. Entonces a mí me gustaría mucho que haya algún, o sea, no creo que todos los alumnos salgan con esa imagen, ¿no? Pero que algún alumno al menos se vaya con, ostras, siento que he aprendido mucho con Paula. Y también un poco la parte que tú dices más humana, ¿no? De a lo mejor simplemente pues que te recuerden con cariño y que digan, joder, pues no solo le preocupaban las mates, sino era una persona con la que estaba cómoda, que a lo mejor me atrevía a contarle algo o a pedirle ayuda. Entonces yo creo que también es guay. ¿Cuál es el mayor reto al que os enfrentáis en el aula? ¿Cómo decir solo uno? Yo creo que para mí el mayor muchas veces es lo de la desmotivación y la dificultad, que es como las mates siempre se tienen como qué asignatura más complicada, qué difícil, qué abstracto. Entonces yo creo que es un poco eso, mantener a todo el mundo enganchado con la clase, intentar que todo el mundo sienta la motivación de querer estudiar las mates y de aprender de ellas y eso, yo creo que es lo más difícil para mí. Sí, yo casi que a lo mejor diría ese punto de lo de llegar a todos, ¿no? Lo que hablamos mucho entre los profes, ¿no? Sí. De cómo haces, cómo consigues un ritmo de la clase en el que pues a lo mejor a esa persona que le cuesta más te esté pudiendo seguir, pero al que va más rápido tampoco se aburra. Entonces creo que al final conseguir hacer con una misma clase estar a gusto de todos y que a todos les aporte es muy difícil y yo creo que es el gran reto también es el punto de que les gusten las mates, ¿no? Yo venía con muchas ganas de ojalá hacer que los alumnos no sufran tanto las mates y no las odien y el tema de la ansiedad matemática, y creo que está siendo un reto difícil. Sí, es difícil. ¿Cómo ayudáis a los alumnos que sienten que las mates no son lo suyo? De esto forma parte lo del gran reto, yo creo. Es un poco... es la dificultad de
cuando alguien se cierra un poco en banda de no, es que las mates no son lo mío, ya no lo intento. Yo lo que quiero y lo que suelo intentar es que lo practiquen, que vean la utilidad, que poco a poco vayan obteniendo pequeñas recompensas de que van obteniendo cosas chiquititas y que vayan sintiendo que van aprendiendo, aunque claro, a veces es muy poco a poco y eso desespera y algunos dejan de intentarlo, pero simplemente yo creo que es intentar conseguir que no se rindan, poco a poco. Sí, total. Yo estaba pensando ahora en un compañero que tenía en otro trabajo que hablaba mucho cuando un alumno decía es que esto no sé hacerlo, esto no lo sé, esto no lo entiendo, él siempre añadía el aún o todavía, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hay que hacer ver a estos alumnos que sienten que nunca les va a ir bien en mates, que es como, bueno, a lo mejor ahora te está costando mucho, pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. También intento mostrarles un poco el que dentro de las matemáticas hay como muchas ramas, ¿no? Y a lo mejor tú eres muy bueno en la parte de razonamiento pero no es tan bueno en cálculo o al revés, y a mí me sirve un poco el usarme a mí misma como ejemplo de yo soy una persona que estudia la carrera de matemáticas y soy malísima en cálculo mental, por ejemplo, y entonces intento de esa forma acercarme a ellos de oye, que es que no pasa nada, también es bueno saber tus defectos y con ello intentar mejorar, pero bueno, no sé si funciona del todo. Si pudierais describir vuestras clases en una palabra, ¿cuál sería? Yo solo una palabra no lo sé, pero yo diría como el porqué de las cosas. O sea, creo que mis alumnos, para bien o para mal, piensan que soy muy pesada con querer siempre explicar el porqué de todo. Entonces hay alumnos que creo que muchos alumnos si les preguntáramos se llevarían eso, aunque creo que algunos lo dirían para bien y otros dirían para mal. Sí, yo creo que por seguir un poco como lo has hecho tú, yo diría que mis clases es más para qué. Y también tiene que ver un poco con mi formación. Yo creo que para mí las matemáticas son muy prácticas. Yo siempre las he utilizado mucho para algo, porque yo he estudiado física y entonces las mates son el idioma que usa la física para todo. Entonces a mí me sale mucho cuando me preguntan, Sandra, ¿y esto para qué lo voy a necesitar yo en mi vida? Pues irme a un ejemplo y decir, pues para esto, para esto, para esto. Y yo creo que eso, ¿para qué estamos aprendiendo a operar así? Pues para luego estos problemas, para luego hacerlo de varias otras formas, no sé. Es una buena combinación. ¿Qué es lo que más os sorprendió cuando empezasteis a enseñar? Pues yo creo que en mi caso, claro, nosotros tenemos ahora mismo la visión de estudiante, de cuando fuimos estudiantes en el instituto, y la visión de profe. Y yo creo que la visión que tenemos cuando somos estudiantes es que las clases son mucho más simples, más sencillas. Y los profes en realidad manejan muchas cosas a la vez. Es como, yo me siento de verdad como si a veces estuviese haciendo malabares, cantando una canción, saltando a la pata coja al mismo tiempo. Y eso de estar a 25 millones de cosas es súper complejo, muy difícil, y claro, al principio sobre todo me resultaba imposible. Era como, wow, ¿cómo hacían mis profes para llevarnos a todos, para intentar llegar a todo el mundo, contestarnos, explicarnos, no sé qué, y no perder la paciencia? Pues yo creo que es eso, o sea, yo me he dado cuenta que ser profe es tener mucha paciencia y poco a poco van saliendo las cosas, no se obtienen el mismo día que tú quieres, sino que hay que trabajarlas todos los días, poco a poco, con todos los alumnos. Sí, a mí la verdad que es una pregunta que me está costando, no acabo de tener claro qué es lo que más me ha sorprendido, pero hay una parte de lo que tú dices, o sea, yo no era consciente de todo lo que hay que llevar atado para que salga bien, de tener como muy claro dónde van a tener fallos los alumnos o qué les va a costar, pero también a lo mejor diría que con lo que tú dices, ¿no? Lo cerca que hemos estado con los estudiantes, que a veces me cuesta ponerme en su lugar cuando hacen nada yo era como ellos, ¿no? Cómo me frustran a veces cosas que digo, ¿cómo hacen esto o cómo son así? Y luego me paro a pensar y digo, a ver, pues si yo era igual, ¿no? Entonces, eso como que yo creo que cuesta las distintas visiones de alumno y profesor. ¿Qué actividad o dinámica os funciona siempre en clase? Yo creo que no hay una actividad que nos funcione siempre, o sea, también depende mucho de las horas. Hay horas buenas, hay horas malas, como que en esa parte de planificación tenemos que tener en cuenta el aula en el que nos ha tocado, si tenemos pizarra o no tenemos pizarra, en plan pantalla.
si vosotros venís de educación física o venís de una clase de física y química que os ha fusilado la cabeza. Entonces es como tenemos que tener en cuenta muchas más cosas. Y yo creo que dependiendo del día, dependiendo de la hora, de los cansados que estéis, funcionan unas cosas u otras, pero nunca funcionan las mismas, nunca. Súper de acuerdo, la verdad, porque es que, o sea, incluso a veces cuando piensas, voy a repetir esto porque va a ir mejor, lo repites con otro grupo y es diferente, o sea, porque además de lo que tú has dicho, también eso, el grupo diferente. Este año, por ejemplo, ninguno llevamos varios terceros o varios segundos, pero es que estoy convencida de que a lo mejor una actividad que yo he hecho con mi segundo la hago con tu segundo y no funciona igual. Entonces, es verdad que yo no tengo nada que haya hecho así que diga, pues ha funcionado perfectamente con todos, la verdad. ¿Hay algún proyecto matemático que os gustaría hacer con los alumnos? A ver, yo creo que muchos, porque es cierto que este año al final lo que es un poco una pena de las mates es que el currículum que hay sentimos que es muy extenso y encima en la manera en la que lo intentamos trabajar pues muchas veces no da tiempo a más, entonces creo que no estamos pudiendo hacer como proyectos, sino sí que intentamos hacer sesiones más lúdicas o donde sí que haya parte de material, pero no hemos hecho ningún proyecto, entonces a mí se me ocurrirían un montón de cosas que podríamos hacer. Sé que en estadística sí que lo comentamos, de que podría estar guay de cara al año que viene intentar hacer algo, pero es que se podría hacer al final casi que con cada tramo, ¿no?, que hacemos se podría pensar un proyecto chulo. A mí, al leer la pregunta, a mí se me ha venido a la cabeza un proyecto muy chulo que hicimos en mi cole cuando iba al instituto sobre fractales. Ay, sí. Por ejemplo, no sabéis lo que son los fractales, pero son una cosa súper chula y maravillosa de las matemáticas que están por todas partes en la realidad y molaría hacer un proyecto así como grande de fractales o de encriptado y cosas así como un poco más curioso de las mates, como que lo hagáis más práctico. Pero es lo que dice Paula, muchas veces sentimos que no llegamos, que no da tiempo, eso quizás más adelante lo pudiéramos plantear mejor. ¿Qué es lo que más disfrutáis cuando entráis en clase? Yo la verdad que en general, de todo el tiempo que pasa en el colegio, los ratos que más disfruto siempre es estando en el aula, la verdad. Obviamente pues hay días malos, ¿no?, y sesiones de las que sales un poco con dolor de cabeza, pero en general a mí simplemente el hecho de estar con los alumnos es lo que más me hace disfrutar, pero obviamente pues cuando encima llegas a una clase y ves que no hay caras largas, ¿no?, porque llegues tú, medio les apetece, que están atentos, participan, cuando es una clase dinámica, yo creo que son las que más disfrutan, las que siento que no soy yo soltando mi libro. Sí. A mí me gusta mucho eso, hay clases que se pasan así, volando, de venga va chicos, recoger, ya, cuando me dicen, a mí eso me gusta, de joder, se ha pasado toda la hora, qué rápido, de tirarnos toda la hora hablando de mates, pero sentir que como si estuviésemos ahora aquí charlando. Y esas clases en las que noto que sí hemos avanzado, que sí hemos progresado. Me gusta eso, cuando siento que levantan la mano, que están participando conmigo, que es eso, no estoy yo hablando y hago una pregunta al aire y nadie me contesta, cri, de fondo. No, esa interacción, ¿no? Alumno-profe, alumno-profe. Cuando te tiras charlando con una conversación, contestando preguntas, entendiendo, ahí cuando hay dinámica, es lo mejor. Y eso serían todas las preguntas de esta última entrevista. Muchísimas gracias a Sandra y a Paula por acompañarnos hoy y contarnos un poco más sobre su visión detrás del pupitre. Bienvenidos a la segunda sección. ¿Y qué pasa después? Hoy, Alba y yo, Victoria, tendremos el placer de conversar con dos personas muy especiales, MI y Carlos, profesores de debate en este colegio. En esta charla vamos a descubrir cómo se vive la experiencia de enseñar a alumnos a expresar su opinión, qué inspira a alguien a convertirse en un profesor de debate y, sobre todo, qué pasa después. Soy María Isabel, aunque aquí en el colegio todo el mundo me conoce como MI, y soy la profe de filosofía en bachillerato y de geografía e historia en la ESO. Y yo soy Carlos, imparto clase de lengua extranjera, inglés, y bueno, en cuarto de la ESO estoy dando iniciación a la vida laboral. ¿Cómo o en qué momento decidiste ser profesor y de debate? Pues, a ver, profesora siempre ha sido una profesión que me ha llamado la atención, pero es verdad que hasta que no llegué a bachillerato y descubrí lo que era la filosofía, el pensamiento crítico
tuve profes también que tuvieron que ver en esta decisión, no supe muy bien desde qué asignatura enfocarlo. Entonces, al final la filosofía fue lo que pues más me llamó la atención, era mi pasión, y el primer fundamento de la filosofía es pues dudar de todo, debatir, cuestionar. Entonces iba bastante ligado siempre con el debate. Realmente es un poco mi modo de vida y mi modo de enseñanza, y ya que podía hacerlo de manera pues de una manera más seria fuera del aula, aparte de los debates del aula, me gustaba la idea de poder formar parte de un equipo de debate como tal. Por mi parte, yo llevo queriendo ser profesor desde quinto, sexto de primaria aproximadamente. Sabía que me gustaban los idiomas, no sabía qué era lo que tenía que estudiar para llegar a serlo, pero tenía clara la idea de estar en un aula con alumnos, y además alumnos adolescentes. En ningún momento me llegué a plantear primaria ni ninguna otra etapa. En cuanto a debate, sí que es verdad que nunca me había venido a la cabeza hasta llegar a este centro y descubrir que existían equipos de debate en estas etapas, pero luego yo creo que un poco a raíz del interés que me causaron en la universidad asignaturas como por ejemplo expresión oral, o de varios cursos en los que he hecho, en los que se pone mucho el foco en lenguaje corporal, contacto visual y demás temas, ¿no? Lo que conocemos como forma en debate. Creo que eso fue lo que más me llevó a aceptar la posición de formador del equipo de debate aquí en el cole. ¿Y hubo algún profesor que os ayudó a conseguir esto? Pues sí, bueno, yo en concreto tuve dos. Uno, el que me enseñó que existía el debate académico, no lo sabía, mi profesor de lengua de bachillerato, Fran. Hizo algunas pruebas con nosotros en clase y me llamó bastante la atención, aunque a pesar de que yo nunca haya debatido como tal, pero bueno, ahí descubrí lo que era el debate académico. Y es cierto que luego tuve otro profe, que fue mi profe de filosofía, que también me inspiró mucho, tanto para la filosofía como en fomentarnos este espíritu crítico, que pensemos, que dudemos, que debatamos, que hablemos con otros, que abremos un poco nuestra mirada a opiniones diferentes. Entonces creo que tanto por la parte filosófica que tiene el debate como por la parte más formal o lingüística, mi profesor Juan Fran de filosofía y Fran de lengua fueron como los dos pilares más que me influyeron. En mi caso diría que hay muchos profesores a lo largo de la vida académica de uno que podemos categorizar como profesores buenos, pero luego hay profesores buenos y hay profesores que te marcan. Yo en cuanto al mundo del debate no hay nadie, ahora comentaré, en la universidad sí que hubo una persona que a lo mejor me ha guiado un poco en este camino, pero de bachillerato hacia atrás, ese profesor al que yo hago referencia, ¿no? Cuando digo profesores al que marcan, es, no sé si lo sabéis, pero el mismo profesor que tuvo MI en filosofía, que aunque estuvimos en diferentes cursos académicos, tuvimos la suerte de compartir ese profe. Ella lo tuvo un curso y yo dos, y más allá de su asignatura, esa educación en valores y ese día a día, ese saber estar en el aula, fue lo que me hizo a mí aprender qué tipo de profesor quería ser y qué cosas quería yo que viesen los alumnos en mí, básicamente lo que yo veía en él. Y luego a nivel universitario, esta profesora, que además sigo teniendo contacto con ella, que fue la que me impartió la clase de expresión oral, es la que me ha dado muchas pautas que luego yo intento transmitir a los alumnos en debate en cuanto a contenidos de la materia. ¿Y qué valores o aprendizajes de vuestra época de estudiante intentáis ahora transmitir a vuestros alumnos? Pues suena un poco repetitiva, pero yo lo que más me pesa a la hora de educar es educar en un pensamiento crítico, que no os manipulen, que sepáis pensar por vosotros mismos, que tengáis criterio, que me parece algo fundamental y no siempre se tiene, y el criterio tiene que venir de la mano de argumentos, y qué mejor manera de generar argumentos que desde un debate académico en el que te enseñan de manera formal a organizar tus pensamientos o tus ideas de tal modo que tu criterio tenga un fundamento detrás, que es lo más importante, el poder pensar por nosotros mismos, porque es lo único que nos va a poder hacer libres a lo largo de nuestra vida. Entonces, yo principalmente mi valor es el pensamiento crítico, pero es cierto que en este cole además el debate se hace fuera del horario lectivo, y me parece una muy buena lección de
de responsabilidad, de excelencia, de compromiso, de querer hacer una actividad a priori académica por mero gusto o por el querer formarte o el querer crecer, sin que haya una nota detrás, sin que tenga ningún tipo de repercusión directa en las notas, porque indirecta por supuesto que hay muchísimas, cómo os expresáis, cómo sois capaces de argumentar cosas, se nota muchísimo cuando el debate pasa por vosotros. Entonces, aunque sea el pensamiento crítico el principal pilar, creo que aprendéis muchísimo en pequeños detalles del día a día que os benefician. Más allá de las asignaturas por separado, yo lo que siempre intento o lo que siempre valoro de los alumnos, ya os digo, independientemente de en qué momento del día nos encontremos, inglés, iniciación de la vida laboral, debate, los proyectos varios, siempre es el esfuerzo, la constancia y la perseverancia. Para mí una persona, un alumno en este caso, que se esfuerza independientemente de todo lo que le venga encima e independientemente de los resultados que obtenga, es el alumno que merece la pena, y es lo que les intento transmitir. ¿Y cómo lográis motivar a vuestros estudiantes para que disfruten el debate? Bueno, eso no sé si lo conseguimos en el 100% de los casos, pero es cierto que al ser una actividad voluntaria lo tenemos mucho más sencillo, porque al final solo participan aquellos que verdaderamente quieren y tienen un compromiso. Pero bueno, al final creo que la motivación viene un poco de parte de los profes a modo de confianza, a modo de cercanía. Creo que al final también somos profes bastante jóvenes, que dentro de lo que cabe podemos vernos incluso reflejados en muchos momentos. Y creo que esa motivación, no sé si viene tanto por nuestra parte o intentamos que salga incluso de ellos mismos, porque ya os digo, no hay ninguna motivación académica, simplemente es el querer aprender a debatir, querer aprender a pensar, querer aprender a investigar y querer aprender a hablar en público, que son facultades bastante importantes. Entonces, bueno, viene como un poco de manera innata. A ver, esta cuestión es complicada, porque muchas veces cuando un alumno entra en el mundo del debate y la oratoria, lo primero que quiere hacer es competir. Y cuando compite, lo que quiere conseguir es ganar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es desligar la idea de motivación de la idea de ganar. Porque lo que les intentamos transmitir los formadores es que ganar no es quedar primeros en un torneo de debate X, en un torneo de debate cualquiera, sino que ganar es, como decía antes MI, es indirectamente formarse en otros muchos aspectos. Sin ir más lejos, en este centro, como sabéis, en bachillerato se desarrolla un trabajo de investigación, el cual los alumnos elaboran cuidadosamente y se intenta que rigurosamente durante todo primero de bachillerato, y luego cuenta con una defensa oral ante un tribunal, un panel de expertos, de 3 expertos en segundo de bachillerato. Ahí nosotros e incluso otros profesores nos trasladan que se nota muchísimo la diferencia entre un alumno que ha pasado 3 cursos completos, 3 cursos académicos por debate, y uno que no. Entonces nosotros, cuando ellos se desmotivan ligeramente, lo que les intentamos transmitir es ese, digamos, trabajo futuro que están haciendo ahora. Ahora mismo lo que están haciendo es moldeando su forma de expresarse, ¿no?, su oratoria, para aspectos futuros como puede ser el TDI, la carrera, entrevistas laborales en el trabajo, cualquier aspecto. Esa es la idea. ¿Y cómo se siente enseñar a alumnos a hacer algo que os gusta? Hombre, pues es bastante gratificante. Además, en los momentos de los torneos, que les solemos acompañar siempre que podemos, todos los formadores, cuando nos es posible, es como una especie de orgullo, y a la vez a mí me sigue impactando bastante, porque no parece que vayan a ser capaces, personas como tan pequeñas todavía, digamos, de enfrentarse a un público, a unos jueces, a un equipo rival, a un tema que a priori no tenían mucho conocimiento sobre él, y a mí todavía me siguen impactando cuando salen ahí y lo hacen verdaderamente bien. Entonces, pues mucho orgullo y mucho agradecimiento por otra parte también.
Pero al fin y al cabo enseñar algo que te gusta es fácil. Es más complicado cuando tienes que hacer algo con lo que a lo mejor no estás al 100% de acuerdo, o algo que no te gusta, delante de además un grupo de adolescentes constantemente juzgando cada movimiento que haces, cada cosa que verbalizas y un largo etcétera. Entonces, independientemente de que sean las aulas de inglés, en las aulas de iniciación a la vida laboral o en las aulas de debate, creo que lo bonito es eso, el poderles transmitir algo, lo que tú crees, que a ti te gusta, que a ti te entretiene, y la verdad que eso es lo que hace que todo sea más sencillo. ¿Y nos podéis explicar un poco cómo son vuestras clases de debate? Pues nosotros en el cole apostamos bastante por una autonomía de los alumnos. Entonces, nosotros cuando se inician los alumnos en el equipo, les apuntamos normalmente a unas formaciones que concluyen con un torneo, digamos, de principiantes, lo cual les permite poder ir formándose poco a poco en cómo elaborar una línea argumental, cómo elaborar un buen discurso de manera oral, una buena oratoria, etcétera. Entonces, aparte de todas estas formaciones externas, intentamos nosotros también darles como nuestra formación interna, pero es cierto que a nosotros no nos gusta sentarnos con ellos a hacer el debate, sino a guiarles un poco en que el debate lo hagan ellos, porque al final, bueno, si los profes hacemos el debate o los argumentos o buscamos las evidencias, pues tampoco es tan, o creemos que no es tan enriquecedor o no tiene tanto mérito como que lo hagan ellos. Y de hecho nos han demostrado este año, sin ir más lejos, el equipo principiante, los de tercero de la ESO, han ganado el torneo al que se han presentado por sus propios méritos. Los profes les dimos las formaciones pertinentes al inicio del curso, pero sus líneas argumentales, sus argumentos, evidencias, razonamientos, son todos suyos. Más allá de lo que ha dicho Emei, por no repetirme, al fin y al cabo somos los tres quienes estamos en todas las sesiones. Para que os hagáis una idea, el rol que desempeñamos los tres formadores de debate en las sesiones de debate es más de guía, de acompañamiento, que de profesor como tal. Es decir, en las aulas vosotros veis, en aulas de inglés, de filosofía, de geografía e historia, cómo el profesor es el que explica cómo hay que hacerlo, incluso ejemplifica cómo hay que hacerlo, os da ya material hecho para que luego vosotros podáis replicar. En este caso nosotros no damos nada hecho desde el principio. Se ven ejemplos, se acude a formaciones, los alumnos aprenden a diferenciar entre el fondo, la forma, qué es esto, cómo se argumenta, cómo se evidencia, qué tipos de argumentación hay, y todo es un proceso de aprendizaje pues que lleva su tiempo y en el cual destacamos, como ha dicho Emei hace unas cuantas intervenciones, el pensamiento crítico es una de las cosas fundamentales que buscamos, y sobre todo una creciente autonomía en el alumnado, de tercero de la ESO hasta al menos primero de bachillerato, que es el curso ideal en el que podrían, digamos, ya abandonar el equipo estando formados en un alto porcentaje. ¿Y nos podríais contar alguna experiencia que queráis destacar al estar dando clases o fuera de ellas? Pues, mira, sin ir más lejos, el otro día me llamó mucho la atención un feedback que recibí por parte de una alumna de segundo de bachillerato que había estado en el equipo de debate, pero ya dejaron el equipo pues, para centrarse en segundo de bachillerato, que es un curso bastante exigente. Y me trasladaba que los debates que hacíamos en el aula, que le habían gustado mucho, que habían sido muy enriquecedores, y apelaba, pues la frase que utilizó fue yo me fui del equipo de debate, pero el equipo de debate nunca se ha ido de mí. Y me llamó mucho la atención porque vi una vez más el reflejo de que esto al final marca a los alumnos, porque si os pasáis a visitarnos algún día, casi siempre veréis a exalumnos que ya no están ni siquiera en el cole, que están estudiando sus carreras o están trabajando y que voluntariamente tienen cierto nexo todavía con el equipo, que no quieren terminar de abandonarlo, vienen a ver a los que están debatiendo, a juzgarles, a enseñarles, a darles técnicas. Al final nosotros los formadores no hemos debatido nunca y son los propios debatientes los que más se pueden ayudar entre ellos. Entonces me sorprende mucho que la gente tenga como ese arraigo al equipo de debate,
aún ya sin estar en él. Entonces, bueno, creo que es algo bastante determinante en sus vidas. Yo, por poner el foco en el equipo de debate, iba a comentar justo lo que ha comentado Mei en relación a los exalumnos que se pasan a visitar, pero voy a ir un poco más allá en este aspecto. Mirad, no hay cosa más satisfactoria que ver primero a exalumnos que quieren venir aquí sin obligación alguna y además en su tiempo libre, pero todavía más cuando tú conoces como formador, como su profesor, a veces como su tutor, mentor, conoces la historia de ese alumno a nivel personal o de esa alumna, sabes que a lo mejor no lo ha pasado bien en todo momento, aspectos de inseguridad o muchos otros, y están ahí, siendo ellos al 100%, ahora dando consejos a los que vienen por detrás. Cuando hacía 3, 4, 5 años eran ellos quienes estaban suplicándote por favor un consejo por tu parte para sacar el curso adelante o lo que fuese que se les venía encima. Entonces eso es una anécdota creo que a resaltar en debate. Y por último, ¿qué opináis de los alumnos que están haciendo ahora debate? Pues a mí me parece que son muy valientes. Lo primero porque independientemente, me imagino que de lo que piensen sus amigos o que a veces en la adolescencia nos dejamos un poco guiar por las opiniones de los demás, me parece muy valiente decidir tomar una decisión como acudir al equipo de debate en mi tiempo libre en lugar de estar pues socializando, que entiendo que a priori es más divertido o más lúdico para personas de vuestra edad. Entonces, no sé, es que me impacta mucho esta parte de que voluntariamente una persona decida utilizar su tiempo libre en formarse. Creo que es como la mejor decisión que se puede tomar. Además de lo que ha dicho MI, poniendo el foco en la generación que acaba de entrar ahora mismo, es decir, vuestros compañeros sin ir más lejos, nosotros estamos muy, muy, muy orgullosos de la manera tan responsable en la que se están tomando todo lo que tiene que ver con el mundo del debate. Es más, que si fuese por ellos, serían ellos mismos quienes se apuntan a todos los torneos, aunque todavía no estén autorizados para ello, ¿no? Que hay que tener cierta edad para poder ir. Pero todo lo que hemos comentado antes y todo lo que nos lleva a nosotros a querer ser formadores de debate, lo estamos viendo reflejados en ellos, y eso pues poco a poco nos hace estar cada vez más orgullosos de lo que vemos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Llegamos a la tercera sección, el patio habla, donde los alumnos tienen la palabra. Hoy traemos 3 nuevas preguntas para conocer mejor a nuestros compañeros. La primera pregunta del patio habla es, del 1 al 10, ¿cómo calificarías este colegio? Hola, soy Claudia González de primero A y le doy un 7 al colegio porque no me gustan las actividades de piscina. Soy Mateo de primero C y le daría un 8 al colegio porque las instalaciones están bien, pero el comedor pues no. La segunda pregunta del patio habla es, si pudieras añadir una actividad nueva al colegio, ¿cuál sería? Muy buenos días, soy Hugo Álvarez, alumno de tercero de la ESO-C, y una actividad que me gustaría añadir es cocina, ya que considero que puede ser muy útil en nuestra vida diaria. Pues yo soy Jesús Romero de primero C y si pudiera añadir una nueva actividad al colegio pues sería como un ámbito juntando los 3 ámbitos, que sea así más divertido y un proyecto más desarrollado y pues que tenga en conjunto que ver con las 3 actividades que hacemos. Hola, soy Sergio de primero B y yo creo que la actividad que deberían de añadir es cocinar, ya que nos puede servir para ser autosuficientes en un futuro y además podemos comer. Para terminar, la última pregunta del patio habla. Pizza, ¿con piña o sin ella? Hola, soy Álvaro de primero A de la ESO.
Yo preferiría pues la pizza sin piña, pero para gusto los colores, porque yo he probado un montón de tipos de pizzas, pizza con papaya y con plátano. Soy Bea de segundo B y yo prefiero la pizza sin piña, ya que creo que una cosa dulce no debe estar con cosas saladas. Hola, soy Kevin, perteneciente a la clase de tercero C, y a mí, respecto a mi opinión de que si la pizza debe tener piña o no, pues a mí sinceramente me gustaría que tuviese piña, porque lo veo porque para que tenga un sabor más dulce en las pizzas, y pues simplemente que esa gente que piense de que se sienta raro, pues es básicamente tu gusto nada más. Y pues eso, ya está. Yo soy Valeria González de primero SOC y pienso que la pizza sin piña es muchísimo mejor, porque ¿a quién se le ocurre meter fruta en una pizza? Hola, soy Rodrigo Monge de tercero de la SOC y vengo a contestar una pregunta muy importante, la verdad. ¿La pizza con piña o sin piña? Yo creo que es un debate muy importante. Realmente no hay un punto medio en esta conversación, simplemente o te gusta muchísimo o la odias, y yo creo que la mejor opción es que te guste. Está muy buena, así que si no te gusta eres bobito. Hola, soy Vega de primero de la ESOA y yo prefiero la pizza con piña porque me gusta la pizza con sabor dulce. Y así llegamos al final de este episodio de Entres Radio. Gracias a nuestros invitados y a todos los alumnos que han participado hoy. Seguiremos trayendo más voces, más historias y más momentos que nos unen como una comunidad.